buenas noches a toda la República Dominicana que cada miércoles nos acompaña en este espacio de 7 a 8 de la noche. Un programa con un nombre sencillo porque justamente lo que buscamos es la fácil recordación con Charlotte. Un espacio que es una tribuna en el cual son analizados y discutidos los diferentes temas que son noticia en República Dominicana y el mundo. Estoy contigo. Y el saber que me acompañas en cada entrega pues siempre produce en términos personales una sensación que la puedo definir como una gran bendición. Y es el estímulo a cada semana entregarte una propuesta que resulte de interés tanto en lo que es la parte de política actual, de comunicación actual, de información actual, pero también aquellos temas que tienen y merecen la oportunidad de ser analizados y discutidos en familia. Hoy tengo pues un inmenso honor porque recibo en este espacio a un político que ha tenido pues de esas grandes oportunidades de lidiar en diferentes escenarios y se puede decir que es un político cabal de 24/7, así como el día completo, semana, mes, año y pues toda su vida. Me honra recibir en este espacio a Fausto Liz, de verdad que sí. Hay una amistad de muchos años. Claro que sí, el placer es mío. De familia, de todo, ¿no? Y la verdad que decía Fausto Liz cuando buscaba sobre ti muchos links, mucha información y siempre pues labores asociadas a la política. Y es menester preguntar de dónde surge ese interés por la política. Heredado. Hay un Liz en la historia. Heredado, sí, de la familia, desde Manuel Alexis en el año 33, cuando intentó en una conspiración derrocar a Trujillo, junto con un grupo de jóvenes santiagueros, Vira Piola, Ángel Miolán, Augusto Lora y centenares de jóvenes que terminaron cruzando la frontera de Dajabón, internándose por Cabo Haitiano y llegando a La Habana. Y entonces allí se reencontraron con Juan Bosch y Juan Isidro Jiménez Grullón. Sí. Y entonces Cotumana Madrid constituyeron un espacio político plural que era el espacio contestatario de la dictadura de Trujillo. En ese momento se llamó Partido Revolucionario Dominicano. PRD. Claro, fue en el exilio. 1939. Estamos hablando que duraron 22 años construyéndolo. Pero en el primer intento batearon de jonrón. Sí. Ganaron las primeras elecciones en el 62. Así es. Y luego, pues, otros en mi familia, Víctor Estrella, que murió combatiendo la dictadura ahí en el Puente Duarte, asesinado por el chofer de Fernando Sánchez, jefe de la Fuerza Aérea, Ángel María Liz, presidente de la Junta Central Electoral durante muchos años y el hombre que organizó las elecciones más limpias de este país. Pero, la que precisamente ganó el Partido Revolucionario Dominicano y la que ganó Juan Bosch. Y luego la persona que se encargó de articular un mecanismo que permitiría hacer procesos mínimamente transparentes, que fue el llamado registro electoral, porque aquí se votaba con la cédula, sí, hasta el año 1974. Bueno, en el 74 se aprobó, Balaguer se comprometió con don Ángel en la clínica, en una clínica que estaba ahí en la San Martín, Rodríguez Santo, que lo fue a ver antes de partir. Y ese fue lo último que le pidió: presidente, ayúdeme a articular con el Senado de la República una reforma electoral que permita colocar el registro electoral. Para que se lo concedió, pero le dijo: el tiempo no da para aplicarlo, hagámoslo en el 78. Cuando se hizo en el 78, volvió a ganar exactamente el mismo Partido Revolucionario Dominicano, esa vez con Antonio Guzmán. Ese fue el legado que dejó. Claro, el presidente Balaguer también hay que reconocerle que tuvo la elegancia de aprobarlo. Tenía la opción de sí o no, ¿verdad que sí? Claro. Yo no seré sectario y nunca podría ser balaguerista, pero tampoco puedo ser tan mezquino y no reconocerle ese hecho. Ahora, ya con los años que han transcurrido, cuando ves los símbolos del PRD, el hacho encendido, ¿qué ves?
¿Qué te puedo decir? La verdad. Una combinación de sentimientos encontrados. Por una parte me da deseo de seguir adelante. Por otra parte me da el deseo de devolverme, a agarrarlo y colocarlo nuevamente en esa carrera sin relevo que es la vida. Pero yo no me gusta ser pitoniza, no me gusta leer el futuro. Tengo la impresión que en algún momento, de aquí a el 2020, tendrá que producirse a la larga un reencuentro entre todas las fuerzas opositoras de la República Dominicana. ¿Y es el PRD un partido de oposición? No, yo digo entre todas las fuerzas opositoras de la República Dominicana, incluida algunas que en algún momento desertarán del gobierno. Cuando nosotros articulamos el Acuerdo de Santiago en el año de 1974, habían partidos que eran aliados de Balaguer, sí, y llegaron a formar parte del Acuerdo de Santiago. Eso pasó con el Acuerdo de Santo Domingo en el año 94, prácticamente 30 años después, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, la República Dominicana es un país tropical. Nada es estático, todo es cambiante. Desde el clima, desde la temperatura política hasta la temperatura ambiental. Nada es permanente, todo cambia, todo pasa. Y el cambio es lo único. Y lo único que está asegurado en la vida exactamente es el cambio. Me gustaría la fuerza del cambio es indetenible. Me gustaría conocer para un político que ha tenido la oportunidad de, diputado actual al Parlacén, es un hombre conocedor de política internacional, cónsul por varios años en Haití. Puerto Príncipe, específicamente, que es el consulado más importante, el de la ciudad capital, Claro. del hermano país de Haití. Para ti, ¿qué es el poder? Propiciar cambio, ayudar a la gente, sin nunca caer en el clientelismo. Ayudar a la gente a crecer, a cambiar. Para mí, hacer lo que nunca se ha hecho es cobrar los 350.000 millones de pesos que evaden cada año los comerciantes con el ITEBI, los empresarios con el impuesto sobre la renta. Integrar ese capital a la inversión social y convertirlo en apartamentos. El primer año solo en apartamentos. ¿Tú te imaginas? El derecho al techo. ¿Tú te imaginas lo que significa tú romper ese cordón eterno y visual, material, de miseria que significa toda la cuenca del río Sama? ¿Tú te imaginas lo que significa para ti mirar hacia allá abajo y solo ver apartamentos? Yo pienso que uno puede irse en paz con solo ver esa parte. Ahí eso se refiere. Pero coincides en parte con el presidente Medina en el sentido de los cambios que se han operado con la nueva barquita. Bueno, pero por favor, mi querida amiga, tú me das la oportunidad de aclararte un concepto. La barquita es una gota de agua perdida absurdamente en el Mar Caribe. Tú estás hablando de 4.000 apartamentos que costaron 4.500 millones de pesos, o sea, 100 millones de dólares. El presupuesto de la República Dominicana es 715.000 millones de pesos. Y tú gastas 4.000 durante 4 años. 4.000 durante 4 años. Dura 5 años promoviéndolo. Y entonces tú me tienes que multiplicar. Tú sabes que para venir a un programa hay que andar con una calculadora ahora, porque los números son enormes, ya no dan en la mente. Cuando yo le digo a los dominicanos que el amigo ciudadano, señor presidente Danilo Medina, ha manejado durante los últimos 4 años 2.600.000 millones de pesos. La gente no entiende esa suma, ¿verdad que no? Billones, ¿qué es un billón? Un billón es 999.000 millones más 1 millón. Bueno, tú te imaginas 999.000 millones multiplicados por 2 más 700.000, y de ahí tú sacas 4.000 milloncitos.
Pero no lo había hecho antes ninguna gestión. Sí, sí, claro que sí. Entonces hay que reconocer la visión. No. Hay que ser justos en ese sentido. Tú tienes un programa muy bueno. En primer lugar, porque lo diriges tú. Gracias. Y en segundo lugar, porque lo dirigen tus intenciones. Y tu objetivo fundamental en este programa es irradiar luz, no sombra. Claro. Luz sobre la conciencia de la gente. Este es un programa que tú lo hiciste para educar a la gente, para formarlo, para ayudarlo a crecer, para sacarlo de su círculo vicioso. Fíjate, un hombre que la historia no lo recoge de manera pródiga, de manera luminosa, porque dolorosamente lo negativo se impone por 100 años y lo positivo es muy leve, muy breve. Esa es la historia de la República Dominicana. Por eso Santana se impone a Duarte. En la lectura, ¿no? Claro. Entonces, Salvador Jorge Blanco, que no fue mi presidente predilecto. Si tú me preguntas cuál es mi predilecto, yo te digo Antonio Guzmán. Si tú me preguntas, en todos los aspectos. Pero Salvador Jorge Blanco construyó en un solo proyecto 25.000 apartamentos. Mira, 25.000 en uno solo. Ahí, en aquella parte de Santo Domingo Oriental, 25.000. En 1982, el presupuesto de la República Dominicana no llegaba a 4.000 millones de pesos. A 4.000. Te lo dejo eso porque sería un crimen histórico que un hombre que construye 25.000 apartamentos en un solo proyecto. Te puedo enseñar otro proyecto en Santiago donde él construyó 3.000 apartamentos. Que él no tenía la tendencia a invertir 9.000 millones de pesos al año en publicidad gubernamental, es verdad. Eso ocultaba un poco. Y el oro enterrado no vale nada, ¿verdad que no? No, jamás. Mucho menos el diamante. Entonces, ¿qué resulta? Para decirte solo un presidente. No. La construcción de vivienda ha sido muy leve en el gobierno del presidente Danilo Medina, muy leve. Él no puede mostrar en 4 años de gobierno 8.000 viviendas construidas. Entonces, yo te doy el caso de un presidente que en el proyecto Invivienda construyó 25.000 apartamentos. 25.000 apartamentos costarían hoy, en el menor de los casos, 40.000 millones de pesos. Y además eso es una cosa brutal. Hay que ver la importancia que tiene. Que uno tiene que admitírselo. Mírame, bueno, que lo sometieron por unas piñas, por unos limones, por unas naranjas, por unas tonterías sobre precios. Está bien, finalmente la historia lo limpia todo, ¿verdad que sí? La historia es lo que nadie pudo condenarlo fue por haber matado a Orlando Martínez, ni a Otto Morales, ni a mí. Eso corresponde a otra parte de la historia. Exacto, es lo que te quiero decir. Pero sin embargo, la historia al mismo tiempo lo golpea por otra parte. Siempre los expresidentes reciben un tratamiento desigual a su obra. Loas y críticas en su Sí, luces y sombras. Luces y sombras. Dolorosamente. Ese es el costo del poder. Antes de irnos a un contacto de publicidad para luego pues entrar en la parte medular del espacio, que es el análisis de la situación internacional, Colombia, Venezuela, me encanta, y un experto como tú, pues obviamente... ¿Por qué te gusta ese tema? Bueno, porque estamos en un contexto global, un contexto local, pero con una visión global. Okay. Hablemos de alguien que en política fue tu amigo, con diferencias, pero la inteligencia los unía y una amistad de muchos años, Atuey de Camas. Bueno, Atuey tiene que descansar en paz. Un buen amigo, me tocó trabajar mucho a su lado, le dimos la vuelta al mundo. No siempre coincidíamos, pero casi siempre. Que tal vez ahí radicó la gran riqueza. Casi siempre lo hacíamos. Era un político, ese sí era un político a tiempo completo. Yo diría que yo no era más que un alumno, tanto de él como de José Francisco, que es de quien soy realmente una hechura. Pero José Francisco, cuando se marchaba, me dijo una tarde: mira, Hipólito para la presidencia y Atuey para el partido. Digo, ¿lo puedo decir? Y me dijo, tú te manejas.
Entonces, a Tuey le tocó dirigir el partido. A mí me tocó como secretario internacional, sí, como canciller del partido, tener que acompañarlo. ¿Qué te podría contar? No sé, un libro de vivencia con aquel ser humano, desde Mozambique hasta Tierra de Fuego, desde Estocolmo hasta Puerto Príncipe, desde donde tú quieras. Compartimos, viajamos juntos y es un hombre de leyenda. Fausto, sumamente disciplinado en el quehacer de sus actividades y muy ético en el plano político. Yo recuerdo cuando a veces yo daba un paso adelante y él me corregía, me decía, no hagas eso. Y yo le decía, ¿pero por qué? Lo que dice la vanguardia política, lo que dice la modernidad es eso. Y él me decía, dame 6 meses. Y me dará razón. Exactamente, a los 6 meses ocurría algo que yo iba a su casa y le decía, coño, si lo hubiésemos hecho, fracasábamos. Fausto, tenía una visión, ¿comprende? Sí. ¿El éxito de un político se mide por llegar al poder o no? Y tengo la pregunta buscando y analizando lo que es el caso de Atuey de Camps, lo que es el caso de José Francisco Peña Gómez y de otros como el profesor Juan Bosch, que llegó pero tan solo duró escasos 7 meses. Y conecto lo que te preguntaba al principio, poder, presidencia, el éxito de un político, el éxito, con la historia de esos grandes políticos. No, el éxito de un político no se sintetiza en llegar al poder. Ahí se sintetiza en parte quizá el éxito personal de ese dirigente político. Porque el mejor ejemplo es Martí. Martí lanza la segunda ofensiva por la independencia de Cuba. Convence a Gómez, al general Máximo Gómez. Ahí firma el pacto de Montecristi. Y a los cuantos días, meses de estar combatiendo en Cuba, cae mortalmente herido en Dos Ríos. Sin embargo, y muere de frente al sol. Muere de cara al sol. De cara al sol. Lleno de estrellas en la frente, como diría un pensador cubano. Lo mismo le pasa a Maceo, lo mismo le pasa a Calixto García, lo mismo le pasa a Céspedes, lo mismo le pasa a Martí, lo mismo le pasa al hijo de Martí. Se van todos, los héroes cubanos, todos. Y queda un dominicano de 60 y pico de años, no montado en un helicóptero, ni en un avión, ni en una camioneta de doble cabina, en un caballo, con una isla inmensa. Una isla que un avión tiene que durar 1 hora de punta a punta para recorrerla. Una isla de 1.300 kilómetros, 1.400 kilómetros, la cruza, derrota a los españoles. La tenga encendida, y después que termina y libera a Cuba, dice, nada se me debe. Caló profundo Martí en su alma, que le permitió seguir adelante en esa soledad, ¿verdad que sí? Sí. Caló profundo Martí. Entonces eso te dice que la gran obra de Martí no fue él convertirse en presidente, sino construir un espacio de participación ciudadana y popular que le permitió inclusive a extranjeros como Gómez, a batallones como el batallón chileno que peleó en la independencia de Cuba, que la gente casi no lo sabe, como combatieron batallones haitianos en la guerra de secesión de los Estados Unidos, poca gente lo sabe. Y como combatieron comandos haitianos en la guerra de abril de 1965 aquí. Entonces, en ese marco yo te podría decir que Martí es el mejor ejemplo de un triunfador que lo hace a partir del recuerdo histórico de su obra. Porque el padre de la patria de Cuba, ¿quién es? Es Martí. Ahora, el héroe militar, ¿quién es? Bueno, es Gómez. Máximo Gómez. Entonces, ese para mí es un legado extraordinario. Lo mismo pasa con Luperón. Luperón es el héroe básico de la guerra de la restauración, que es la segunda gesta de independencia de este país. Este es el único país que tuvo que hacer 2 independencias, porque un dominicano perverso le regaló la dignidad nacional a España, a cambio de un título de marqués y de una pensión. Oye, por tan poca cosa. Sin embargo, Luperón... ¿Qué genética llevamos? Luperón, sí, pero tenemos la genética positiva de Luperón. Bueno, claro, obviamente, Luperón pero... nos libera, junto con un grupo de militares brillantes, jóvenes brillantes,
Y lo hace a cambio de nada tampoco. No ejerce el poder. La espada ¿En qué momento ejerce el poder Luperón? Creo que 6 meses. Y en Puerto Plata instaló el gobierno. Y de ahí se va y se produce el entierro más majestuoso que se ha podido producir en el Caribe, el de Luperón, cuando fallece en San Tomás, que lo van a buscar el presidente Ross. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Ahí te doy 2 ejemplos. Betance, en Puerto Rico. De manera que yo diría que una figura como Ernesto Che Guevara, lo que lo lleva a su grandeza histórica no es el ejercicio del poder, es el legado. Guevara, sí, también, pero en el caso del Che, fue un creador y buscador y perseguidor de utopías y de sueños. Sí, pero eso es lo que lo hace grande, eso es lo que lo conecta todavía con la juventud de estos tiempos. No, yo creo que después... Tú le preguntas a un japonés, a un chino, a un ruso, a un checo, a un checheno, a un haitiano, a un sueco, a un dominicano, a un hondureño, si conoce la figura de un premio Nobel de la Paz, digamos, Albert Einstein, o si conoce la figura de Ernesto Che Guevara, ¿qué te dice? No solamente la conoce, sino que posiblemente la usa. La usa en un tichero, tenga un afiche. En una calcomanía. Esa imagen de Corda, creo que el fotógrafo Corda, el fotógrafo que tomó una de las imágenes más... Le dio la vuelta al mundo. Él cuenta que luego fue por accidente porque tenía la cámara que apuntaba al Che, incluso ni siquiera estaba posando. Se disparó sola. Se disparó. Sí. Y esa es la imagen... Él me lo contó. ¿Has la oportunidad de conocerlo? Sí, claro, en el Hotel Habana Libre. Lo conocí en el año 2001 y yo le pregunté, le dije, ven acá, debe ser difícil tener aquí 30 y pico de años con todas estas dificultades que proyecta La Habana. Y me dice, déjame decirte algo, en el mundo duermen 100 millones de niños en las calles diariamente. Si tú encuentras un niño durmiendo en La Habana, en una esquina de La Habana, me voy de Cuba mañana. Salí como un loco a ver si encontraba uno. No encontré uno por parte. Entonces lo vi al tercer día, nos tomamos un café y le dije, te voy a dar razón. Si esa razón es la que te lleva a estar aquí, tiene toda la validez del mundo. Es cierto, y de hecho esa imagen es una de las imágenes más publicitadas del mundo. Eso fue tras la de Jesús. Tras la colocación de una bomba en el puerto de La Habana, que mató una cantidad enorme de obreros que descargaban productos. Sí. Entonces se produjo el entierro, que fue multitudinario, y lo encabezaron los comandantes de la revolución. Parece que en un momento de dolor, de nostalgia, el Che miró al infinito y ahí captaron. Él captó la imagen por accidente. Él lo captó todo, porque ni siquiera era que estaba posando, sino que al tomar la imagen le dio clic de esas cámaras. Hay varias imágenes, déjame decirte. Está Fidel. Exacto, pero esa del Che haciendo las más fue famosas. Mágica. Estaba Manice en Fuego. ¿Tú sabes que una de las cosas, de los sueños que tengo pendientes es conocer Cuba? Tiene que hacerlo ahora. Me debo eso. Vamos en contacto con nuestros patrocinadores y cuando regresemos hablaremos de un proceso que ha llamado la atención poderosamente en toda América, en el mundo, pero de manera muy particular en América Latina, el proceso de paz en Colombia. Ya el presidente tiene un premio Nobel de la Paz, pero paradójicamente, al momento del pueblo, en un plebiscito, dijo no a la paz. Realmente, ¿qué aconteció? ¿Qué pasó? Hablaremos cuando regresemos con el diputado del Parlacén, pero sobre todo pues con un analista de política exterior, Fausto Liz. No le cambies. 12.007 víctimas de tránsito fueron registradas en el año 2014, sin que aún se establezca un régimen de consecuencias en materia de seguridad vial en la República Dominicana. Esto conlleva un alto costo económico y emocional. 12.007 razones para que nuestros dirigentes enfrenten con voluntad y responsabilidad esta epidemia que parece indetenible. La solución no es contar víctimas y lamentarnos. República Dominicana, usa el cinturón de seguridad por una seguridad vial sostenible como objetivo país. Fundarred, Sistema Nacional de Resolución de Conflictos de la Procuraduría General de la República, PTV, Vehículos en la Radio,
y esta emisora. Para emprender o desarrollar tu negocio, en New Color debes pensar. Hojas timbradas, papelería, tarjetas, logos, brochure y diseño gráfico, vallas, banners, pancartas, letreros. Tu promoción e impresos, New Color te lo resuelve. También tenemos servicios de revelado de planchas CTP en todos los tamaños. Entérate de nuestras ofertas llamándonos a nuestros teléfonos 809-333-5775 y en Nueva York al teléfono 347-622-8862. U-Color te lo resuelve. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Regreso contigo. Estás en Tu Espacio con Charlotte. Hoy tenemos pues el inmenso placer de recibir en nuestro espacio a Fausto Liz, quien es un político de una vida dilatada. Y también pues vamos a aprovechar su condición de analista internacional. Colombia, un país pues que es querido y conocido por República Dominicana, pero al mismo tiempo quizás poseedor de manera simultánea de una de las historias internas políticas fracticidas más fuertes, la guerrilla colombiana. ¿Cuántas vidas quizás no somos capaces de poder contabilizarlo? El daño en cuanto a imagen exterior es incalculable, pero lo más lastimoso es un proceso en el cual se dividió un país. Por un lado, lo que era el sector que apoyaba lo que era el gobierno y por otra parte, lo que eran los paramilitares. Historias como de la pluma de un Nobel, de Gabriel García Márquez, que narraban el horror de esa guerra fratricida, pues nos pusieron en contexto a toda una legión de lectores. Pero cuando buscamos la génesis de esta situación, que yo creo que no puede haber una situación más desgarradora para un país
que una guerra, las guerras intestinas, estos procesos que se dan en el caso de colombianos contra colombianos. ¿Qué pudiéramos analizar? ¿Cuál fue la semilla de la discordia, el gen que dio origen a esta situación, Fausto? Realmente, ese proceso no fue ideológico en principio. Fue un proceso de dos partidos tradicionales. En Colombia hubo una confrontación histórica del Partido Liberal y el Partido Conservador. Manuel Marulanda era realmente un dirigente campesino del Partido Liberal. Tras el asesinato de Gaetán en los años 45, 44, Gaetán era un líder extraordinario, una figura de una estirpe al estilo José Francisco Peña Gómez, con un poder un discurso luminoso en su oratoria y que sintetizaba las ansias de cambio de toda una sociedad. Asesinado absurdamente, llenó la copa de la ira, de la paciencia colombiana, y el país cayó en una guerra civil, conservadores y liberales, una guerra cruel, cruenta. A partir de ahí, las guerrillas realmente eran liberales contra conservadores. No te pienses que las guerrillas eran comunistas. Antes de Fidel Castro encaramarse en las escarpadas montañas del Escambray, ya estaban las guerrillas del Partido Liberal Colombiano. Los campesinos colombianos en su lucha por la entrega de la tierra, por combatir esa actitud tan macondiana hacia la vida que asumía el Partido Conservador, de esa vieja estirpe, ese viejo concepto de transformar una sociedad de una manera a cuenta de gota. ¿Qué pasó? Con la llegada al poder de los nuevos tiempos, con los cambios ideológicos de los años 60, con el triunfo de la Revolución Cubana, pues eso le dio un tinte. Esas guerrillas siguieron combatiendo en las montañas de Colombia. Eran básicamente guerrillas rurales, guerrillas formadas por campesinos, no por jóvenes urbanos, no por jóvenes de ciudades. Hombres trabajadores de la Trabajadores de la tierra. Claro, con un contenido social que era la distribución de la tierra en manos de los campesinos y por reivindicaciones nacionales, ¿no? El derecho a la tenencia. Luego pasó a el romanticismo de la Revolución Cubana, impactó todos esos procesos en Colombia, y Manuel Marulanda, que encabezó el movimiento guerrillero por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, junto con otros movimientos que nacieron posterior, como el Ejército de Liberación Nacional, que dirigía un sacerdote, me parece que Manuel Pérez, de origen español, sí, y otros movimientos como el movimiento M19, ya integrado por jóvenes universitarios más urbanos, el Ejército Popular de Liberación, el EPL, Prochino, ahí vino una diversidad ideológica. Todo eso se articuló en la lucha por un cambio en Colombia. Colombia es la historia de los fraudes electorales también. En 1970 hubo un fraude brutal junto a un ex dictador, y todo eso fue provocando un desengaño, un desencuentro de la gente con la propia democracia como tal. Colombia, en este plebiscito, por ejemplo, votó apenas el 36% de la población, la gente no lo sabe. El 63% de los colombianos no fue a votar, ni siquiera por la paz. Yo no estoy diciendo que no fueran a votar por un presidente de la República, que quizás no le ofrece nada, ¿no? No votaron por algo tan extraordinario, tan vital, como es ponerle fin a 52 años de guerra. Antes de llegar a estos 52, vamos a analizar la parte del narcotráfico. El narcotráfico o la crianza, el cultivo, ¿no? Que ha sido un país que cambió la imagen, porque de pronto yo quisiera hablar de esa Colombia de Botero, de esa Colombia de Gabo, de esa Colombia de arte que transpira música, pero hay un momento que hay que hablar de esa Colombia de Escobar, que costó tanto a nivel de imagen externa y también pues que causó tanta tristeza y tanta muerte en Colombia. Sigue igual.
Pero ¿cuándo, en qué momento se puede decir que el narcotráfico infiltra esas posiciones de esa guerrilla colombiana? ¿Cuándo, o desde tu perspectiva, fueron aliados en un momento específico? Yo pienso lo siguiente. Mira, yo conocí perfectamente al segundo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Raúl Reyes, casado con la hija de Marulanda. Marulanda, exactamente. Estuvo aquí, en República Dominicana, poca gente lo sabe. Estuvo aquí, de visita, y se reunió con todos los estamentos de poder de República Dominicana. En 1998, el presidente Pastrana quiso buscar la paz, quiso firmar un acuerdo de paz. Pero ¿qué pasó? ¿Qué había de telón de fondo? Que se había firmado en 1990 un acuerdo de paz con el M-19 y con la Unión Patriótica, que era el brazo político de las FARC en las ciudades. Se había firmado un acuerdo de paz. 5.000 dirigentes fueron asesinados en las calles, de lo que se entregaron. Uno por uno fueron casados, incluidos 3 candidatos presidenciales. 5.000. 5.000 es un municipio, claro, imposible, es una provincia. Entonces, ¿qué te puedo decir? La clase política no estaba dispuesta a pagar el costo de la paz. El presidente de la República quiso hacer la paz, pero la paz no la hace la voluntad de un presidente. La paz la hace el tejido social de una nación completa. ¿Cuáles son? Las Fuerzas Armadas, los empresarios, la Iglesia Católica, las fuerzas vivas de la sociedad. Las fuerzas vivas del país, lo que determinan una sociedad. El presidente se metió solo en el acuerdo de paz, pero no contaba con que los paramilitares, con que el narcotráfico y con que las Fuerzas Armadas estaban a una en liquidar a los que se entregaron. Entonces, ¿qué pasó? Los que quedaron vivos volvieron a la montaña como refugio. No le quedaba más camino. No quedaba otro. Entonces, el narcotráfico, desgraciadamente, tenía un liderazgo. Los Ochoa, Pablo Escobar, el mexicano. Eso era un monopolio de la producción de la droga que había en Colombia. Luego, liquidados esos personajes en esa lucha contra la droga, se liquidaron las cabezas, pero los porcentajes de tarea de tierra que se cultivaban de droga no se liquidaron. No. Pasaron a un cambio de dueño, a pequeñas cooperativas, a productores menores. O sea, a muchos Pablo Escobar pequeños en Medellín. A muchos microproductores. Y lógicamente, eso, ¿por qué se mantenía? Por la demanda. Porque la demanda seguía intacta en Estados Unidos. Que es el gran mercado. 25 millones de consumidores. Es un problema de salud pública lo que hay en Estados Unidos. Si tú paras mañana toda la droga que produce Colombia, Perú y Bolivia, se crea un caos en los Estados Unidos. Una guerra civil. Tiene 25 millones de personas biológicamente adictos. Dependientes. ¿Qué se van a rebelar? Las 10 avenidas. Eso es una guerra civil. Lo que tú tienes. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente la Oficina de Lucha contra la Droga y el Departamento de Salud de Estados Unidos? Que dosifica el combate. Pero eso pasa en Europa también. Y eso está pasando en América Latina. La República Dominicana tiene 20.000 puntos de venta de droga local. No es verdad que la República Dominicana es exclusivamente una nación de tránsito hacia Europa y hacia Estados Unidos, hacia México. No. Aquí se paga con el producto. Mercancía, pago de naturaleza. Exacto. Entonces, 20.000 puntos a 3 personas por punto son 60.000 empleos. A ver si me entiende lo que te quiero decir. Perfectamente. No se trata solamente de un país de una vocación en Colombia o de una aptitud por curiosidad. Esa alianza, ¿cómo surge? Bueno, cuando cae el muro de Berlín, cuando Cuba está incapaz de poder financiar los movimientos de liberación en América Latina, una guerra con una guerrilla de 30.000 hombres, como llegó a tener las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 5.000 hombres llegó a tener el ELN, 3.500 hombres llegó a tener el EPL, Ejército Popular de Liberación. Tú tienes que saber que mantener 30.000 hombres de botas, de balas, de fusiles, de armas,
de medicamentos. Eso cuesta y ya la Unión Soviética no lo podía dar porque sencillamente el comunismo, se cayó el muro de Berlín, se cayó la cortina de hierro. Cuba, que se quedó sin el apoyo de los países de Europa del Este, se quedó sin recursos más que para sobrevivir por sí misma. La guerrilla puso un impuesto de guerra. No fue una alianza, fue un impuesto de guerra. ¿Qué quiere decir? Los territorios que estaban ocupados por ellos, para poder moverse los cargamentos, tenían que pagar un impuesto de guerra. No solamente pagaban un impuesto de guerra los narcos, también pagaban un impuesto de guerra los cafetaleros, pagaban un impuesto de guerra los bananeros, pagaban un impuesto de guerra los cacaotaleros, pagaban un impuesto de guerra los productores de azúcar, todos los productores. ¿Por qué suena más? Bueno, las compañías extractoras de petróleo también pagaban un impuesto de guerra. Tú veías que se los rompían las tuberías, claro, por todo donde pasaba. En los oleoductos. ¿Qué te quiero decir con todo esto? A través de ese impuesto de guerra, logró mantenerse hasta hoy esos movimientos guerrilleros. Eso es un tema cuestionable y a la vez comprensible, porque es un área donde ellos gobiernan. El presidente Pastrana le dio 48.000 kilómetros como territorio para ellos poder llegar en principio a un acuerdo de paz, cuya capital era San Vicente Belcahuán, ¿no? Bueno, desde allí ellos se movieron durante 2 años en libertad por el mundo. Se podían inclusive viajar al exterior. Colombia es un país que lo define García Márquez como donde convive el realismo mágico. Y parte de ese realismo mágico se expresa en la actividad política. Porque ¿cómo es posible que tú le permitas a 30.000 hombres 48.000 kilómetros cuadrados y ellos puedan coger un avión y meterse en La Habana, en Santo Domingo? Yo me quedaba sorprendido. Ese es un realismo mágico. Pero eso es Colombia. Pero hay un aspecto, Fausto, cuando uno de entrada dice, y hasta de forma sencilla, en el plebiscito, vota por la paz, sí o no. Yo creo que si uno hubiese trabajado en prensa escrita, o prensa, que es realmente la escrita, uno hubiese preparado el día anterior y hubiese escrito titular, ganó el sí. Eso es lo que decía la lógica. La realidad nos dio de frente y ganó el no. Mira, yo estaba allá. ¿Estabas en Colombia en ese momento? Estaba en ese momento en el centro, en el nudo gordiano, en el comando de donde iba a hablar el presidente Santos. Desde ahí estaba yo. Y hablé ese día para Telesur, en vivo, y para Deutsche Welle, canal alemán, que me pidieron una entrevista y accedí. ¿Qué te puedo decir? Yo fui preparado para el sí. Yo había tenido un encuentro la noche antes con los líderes de los partidos verdes de América Latina. Los partidos verdes son partidos formados por ex izquierdistas que se refugiaron en la ideología ecológica como una expresión de rebelión contra ese mal que afecta el mundo, porque el comunismo quedó desacreditado, entonces se refugiaron ahí para seguir con su lucha reivindicativa. Yo me reuní con todos ellos en una cena en Bogotá, y yo le advertía que iba a ser muy frágil el porcentaje de la victoria, muy frágil. Exactamente ganó el no, ganó por 50.000 votos. 50.000 votos en una nación donde hay cultura de compra de votos, como es Colombia, mi querida Mildred, costó $2 millones. Era la batalla, no por la paz lo que se estaba librando en Bogotá en ese momento, era la paz por quién va a tomar el poder en el 18. Era una batalla, o sea, el plebiscito se politizó y Uribe jugó un papel determinante. Y se extrapoló el objetivo presidencial del año 18. Entonces, ¿qué pasó? Hay una lucha de venganza, hay una lucha de ego, una lucha de macho entre Uribe y Santos. Uribe se considera traicionado por Santos y Uribe quiere ser no solamente el triunfador del 18, no, sino el que haga la paz. Porque el que haga la paz en Colombia se lleva toda la gloria del mundo, ¿verdad que sí? Pero siento que me puedo equivocar, pero siento que el discurso y los mismos hechos de Uribe hacen imposible la paz. Hacen imposible que es el hombre que genere la paz. Las condiciones que él pone para la paz. No es un hombre de paz. No. Las condiciones que él le pone a la FARC
es entréguense y métanse preso ustedes solos. Imposible. Y así no se hace la paz. Vamos a un contacto de nueva vez con nuestros auspiciadores. Tenemos el tema de Venezuela, pero hay un tema que no puedo dejar de tratar, que es el tema haitiano. Un tema que conoces al dedillo, tanto por tu presencia, participación en momentos claves e importantes de la política actual haitiana, y necesariamente pues es un tema obligado para todos los analistas internacionales aquí en República Dominicana. A un contacto y ya regresamos. Regreso contigo, estás en este espacio con Charlotte. Ciertamente hay invitados en los cuales tienes la oportunidad de pasar de un tema a otro, y esto puede ser abordado con tanta niveles de conocimiento que te invita a este ejercicio de comunicar como justamente lo hacemos en este espacio. Ya hemos hablado de la política en República Dominicana a rápidos rasgos, ¿no? Luego entramos a la política en Sudamérica, específicamente el caso Colombia. Hay un caso que tenemos bien cerca de República Dominicana, que es el caso haitiano. Haití ha sido un país de las grandes contradicciones. Primer país en toda América en obtener su libertad, ganada a sangre y fuego. Y luego, paradójicamente, convertirse en lo que pudo haber sido una nación rica, en la nación más pobre, y donde hemos sido testigos de excepción, de cómo hasta el clima de situaciones naturales se han puesto en contra al desarrollo de este pueblo. Y ahora nos preguntamos, a propósito de el último paso del fenómeno atmosférico Matthew, que tanto daño ha causado y que veremos los estragos que causó en esta empobrecida nación, que están ahora al tris de unas elecciones. Y le cuesta a uno preguntar, y vale la pregunta, unas elecciones en Haití. Fausto Liz, tú que conoces esta nación, podría pensarse que sería el principio de la búsqueda de soluciones en Haití. Mira, para concluir el tema de Colombia y entrar en el tema haitiano, la paz se va a producir en Colombia o con Santos, o con Uribe, o con el presidente que le toque gobernar en el año 2018, el día, la hora en que la clase política colombiana, la clase económica, junto a la comunidad internacional, estén dispuestos a pagar el precio de la paz. El precio de la paz. ¿Cuál es el precio de la paz? El precio de la paz es sustraerse de los rencores, de los egos, y entender que no hay reconciliación sin perdón. ¿Qué es el Tú punto? tienes que sacrificar algo. Si tú piensas que tu contrario, en un estado de rebelión, entrega las armas y se mete él solo en la cárcel, estás en una ilusión óptica que no te conduce a la paz, te conduce a la prolongación del conflicto. Claro, te voy a concluir de esta manera. También la guerra en Colombia es un gran negocio. No, el caos y la guerra genera... Hay algo más. El 4% del Producto Interno Bruto de Colombia se gasta en la guerra. Si tú sumas... por la parte bélica. Si tú sumas el 4% del PIB de Colombia, tú estás hablando de una suma que supera los 16.000 millones de dólares al año. Cuando tú sumas esos 16.000 millones de dólares y lo proyectas a los próximos 10 años, tú estás hablando de una suma de 200.000 millones de dólares. Eso hace mucha gente rica. Eso es mucho negocio. El aparato industrial militar de los Estados Unidos tiene que tener una guerra en el mundo abierta, porque aquí hay 8 estados norteamericanos que viven de la guerra. La parte bélica. ¿Tú comprendes? Entonces, ese es un componente que hay que analizar. Vámonos con Haití. Haití. Mira, las elecciones pautadas para próximo noviembre. Hiciste una buena definición histórica de esa nación. Te liberó, llevó a cabo una de las guerras más impresionantes, venció a Bonaparte,
venció el imperio francés, que en ese momento era... El primero de los negros al primero de los blancos. Ahora, ¿qué pasó? Hay un dato que este país casi no sabe. Ya vencido el imperio francés, no dejó de ser un imperio. El costo de quemar hacienda y mucha cabeza, de destruir todo el aparato productivo para que los colonos franceses se desencantaran de volver a ocupar y entender que no servía de nada seguir luchando en un terreno lleno de ruinas, ¿no? Además de las enfermedades tropicales que afectaron a los ejércitos, no fue reconocido por ningún país del mundo. Apenas en la tierra creo que lo reconoció. Pero te voy a dar un dato. Para que Francia lo reconociera, que fue un mal ejemplo el que una nación de esclavos se volviera libre, claro, cuando la esclavitud estaba intacta en el mundo entero. Date cuenta que cuando Bolívar cruza deprimido por Puerto Príncipe, proveniente de Jamaica, que Petion le suministra armas, barcos y suplementos para liberar a las naciones de Sudamérica. Lo único que le pide a Bolívar es: cada nación que libere, por favor, libéralo de la esclavitud. Déjame decirte un dato. Con su grandeza histórica y sus méritos, Bolívar no le pudo cumplir. No. Porque era tan grande lo que le había pedido Petion frente a las sociedades que en ese momento de Colombia, de Ecuador, de Venezuela. Vencer a los españoles era más fácil que vencer la esclavitud. A ver si me entiendes. Perfectamente. Lo leí en un librito pequeño que compré en La Habana, escrito por Chávez, y me llamó mucho la atención. ¿Tú sabes de cuánto fue la multa que le puso Francia de indemnización a ese estado naciente bajo ruina en Haití? 100 millones de francos. Que están ellos pidiendo la restitución. ¿Tú sabes de cuánto era el presupuesto de Haití en el año 1804? De 2 millones de francos. ¿Con qué podía pagar Haití? ¿Sabes cuándo acabó de pagar Haití esa suma? En el año 1900. Duró 100 años pagando eso. O sea, no pudo invertir durante 100 años un centavo en educación, en medio ambiente y en infraestructura. ¿Y los resultados son cuáles? La destrucción. Estas elecciones, y con esto concluyo, son una prueba más del esfuerzo de una nación de salir adelante. Nosotros tenemos como sociedad que apoyarlo. Tenemos uno de los negocios más productivos. Le vendemos 4.000 millones de dólares por la derecha o por la izquierda, y le compramos 10 millones de dólares. No hay inversión, no hay negocio bilateral más ventajoso que ese. Tenemos que aprender a convivir con ellos porque somos hermanos de una misma isla. Fausto, la verdad que el tiempo cuando se tiene en buenos entrevistados como es tu caso, se va rápido, y lo que nos obliga pues a una próxima invitación, porque quedaron muchos temas pendientes, muchos temas. Nos quedó Venezuela. Nos quedó Venezuela, nos quedó el caso Estados Unidos, claro. Trump, Hillary, y eso pues nos obliga, como si fuese en un tribunal, a un reenvío con fecha cierta. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos, y será la próxima semana cuando nos reencontremos. Si eres un nativo digital, pues lo puedes anotar en tu iPad, en tu teléfono inteligente. Si eres un inmigrante, como es mi caso, puedes anotarlo en tu agenda de que el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche tienes una cita con Charlotte. Por hoy tengan todos un feliz resto de la noche.